Buenas tardes, bienvenidos a tu canal Unidos a la Verdad. Esta tarde vamos a ver el segundo capítulo, o más bien vamos a recapitular el tema orden y obediencia en el cual nos quedamos anteriormente. Y anteriormente nos quedamos donde Dios le dice a Abraham que le haga caso a Sara en todo lo que ella le diga, ¿no? Porque a través de Isaac será contada su descendencia, pero también del hijo de la sierva le dice que hará una gran nación porque es descendiente de Abraham. Muy bien, después de esto, Agar parte con dirección errante hacia el desierto. Cuando terminaron las provisiones, hizo recostar al muchacho debajo del arbusto, y ella se alejó, pues no quería ver morir a su hijo, y alzando su voz lloró. Entonces Dios escuchó el clamor de Agar, y le dijo que no temiera, que levantara al muchacho, lo tomara de la mano, pues él hará de él una gran nación. Entonces Dios abrió los ojos de ella, y vio un pozo de agua, y fue a llenar el odre de agua, y dio de beber al muchacho. Dios estaba con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto, y llegó a ser un gran tirador de arco. Habitó en el desierto de Parán, y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. En el capítulo 22, Dios prueba la fe de Abraham. No fue una tentación, sino un examen de parte de Dios del corazón de Abraham, pues le dijo que tomara a su hijo y lo ofreciera en sacrificio. Un estremecedor mandamiento y una severa prueba para Abraham, pues esto significaba dar muerte a su hijo, y con ello poner fin a la promesa del pacto abrámico. Imaginémonos por un momento lo que pensaba en este momento Abraham, con una acción que parecía irracional, pero aún así obedeció. En un viaje de 3 días dio tiempo para reflexionar sobre los mandamientos de Dios, pero sin vacilar y cuestionar la moralidad del sacrificio humano ni los propósitos de Dios. Abraham aseguró confiadamente a sus siervos que él e Isaac volverían, y emprendió los preparativos del sacrificio. En Hebreos 11, del 17 al 19, revela que él tenía tanta confianza en la realidad de la promesa divina que creía que si Isaac moría, Dios lo resucitaría de entre los muertos, o que Dios proporcionaría un sustituto para Isaac. Y en el momento que Abraham iba a degollar a Isaac, el ángel del Señor le llama: Abraham, Abraham. Y le respondió: heme aquí, no extiendas la mano sobre el muchacho, porque ahora conozco que temes a Dios, y no me has rehusado a tu hijo único. Dios le provee un carnero, el cual ofrece en sacrificio en lugar de su hijo. Aquí vemos la expresión de tu hijo único. En ese momento nosotros sabemos, porque anteriormente habíamos visto que Ismael pues nació obviamente primero que Isaac, pero aquí la palabra es muy contundente en que Isaac es el hijo donde la promesa de Dios se cumpliría, aunque también a Ismael obviamente le dice, y ya lo vimos, que también bendeciría su descendencia. Pero aquí la palabra de Dios pone un hincapié en esto. En la actualidad, muchos de los árabes son ismaelitas, descendientes del mismo Ismael, cuyo padre fue Abraham. Mahoma, fundador del islamismo, era descendiente de Cedar, uno de los 12 hijos de Ismael. Actualmente, 22 países en el cercano oriente y en África del Norte son países árabes,
cuyos habitantes son en su mayoría musulmanes. Otros 35 países forman parte de la Confederación Islámica, cuyos gobiernos son musulmanes. Las palabras proféticas que el ángel le dijo a Agar tienen un gran significado hoy en día. La profecía de que Ismael sería hombre indómito como asno salvaje no era un insulto. De todos los animales salvajes del desierto, el asno salvaje era la presa más preciada de los cazadores. La profecía declaraba cómo la vida de los descendientes de Ismael se asemejaría a la libre y noble existencia que lleva esa clase de asno en el desierto. Luchará contra todos, y todos lucharán contra él. Se refería al estilo independiente de vida que siempre han llevado los descendientes de Ismael, resistiendo cualquier dominación extranjera. Vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Tenía que ver con la enemistad que históricamente ha existido entre los mismos árabes y los otros hijos de Abraham. Esaú, hijo de Isaac, recordamos que vende su progenitura a Jacob por un plato de lentejas, menospreciando así su derecho, y las consecuencias de esto están presentes en la actualidad. Los descendientes de Esaú se casaron con descendientes de Ismael, y la amargura y el resentimiento fueron creciendo con el paso del tiempo. Un nieto de Esaú, Amalec, fue padre de los amalecitas, quienes fueron enemigos acérrimos de los descendientes de Jacob. Las 12 tribus de Israel, en Éxodo, se anunció proféticamente que Dios tendría guerra contra Amalec de generación en generación. Algunos estudiosos de la Biblia creen que muchos palestinos actuales son descendientes de los amalecitas. El judaísmo y el cristianismo y el islamismo son producto de esta descendencia. Las raíces se encuentran en la descendencia de una persona, y esta persona es Abraham. La disputa más reciente comenzó con la creación del Estado de Israel en 1948. Y así podemos encontrar innumerables ejemplos, pero siempre la desobediencia trae consecuencias y una vida desordenada. Y vemos que la desobediencia tiene consecuencias que en el momento no podemos calcular. Cambiar totalmente el curso de algo durante la eternidad, como es el caso de nuestra salvación, la cual es por fe, y nada podemos hacer nosotros para que Dios nos la otorgue. Es por su gracia y misericordia, pero esa salvación conlleva ordenar nuestras vidas en obediencia al Padre y a entrar en un proceso de santificación. Dar frutos es el producto de esa salvación que se traduce en obras, buenas obras. La disciplina también juega un rol importantísimo, pues orden, obediencia, disciplina, esfuerzo son determinantes para una vida cristiana de éxito. Si bien Dios nos pone el querer y el hacer, nosotros tenemos que caminar en esa dirección. Por otro lado, Dios instituye a la familia como principio de la sociedad. Esto también lo encontramos en el libro de Génesis, en los inicios. Dios creó al hombre y a la mujer y los bendijo, dándoles una misión compuesta por dos partes. Primero, multiplicarse, ser fructíferos y poblar la tierra con hijos. Aquí claramente vemos que sin la unidad sexual del hombre y la mujer no habría continuidad. La segunda parte de la misión consistía en someter la tierra, cuidarla, cultivarla y dominar a los animales. En Génesis 2:24 encontramos: por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer,
y los dos se funden en un solo ser. Y el producto de esta unión es el comienzo de la familia. Vienen los hijos y tenemos que educarlos en base a la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomio 6:6-7, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En Colosenses 3:20 encontramos: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. En Mateo 15:4 también nos dice: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldice a su padre o a su madre, muera de muerte. En Proverbios 1:8 dice: hijo mío, escucha las instrucciones de tu padre y no abandones la ley de tu madre. En todo esto podemos ver un orden de Dios. Este orden Dios lo pone: hombre, mujer, matrimonio, se unen, hijos, orden familiar, instrucción, obediencia. Hoy en día vemos un franco ataque a todo esto que Dios claramente instituyó. Corrientes e ideologías de este mundo, gobernado por las tinieblas, distorsionan, adoctrinan, nublando todo entendimiento, para un objetivo perfecto: sabotear, corromper, destruir la institución más sagrada de Dios, la familia. La consecuencia, incalculable, grotesca, pervertida, en una completa oscuridad que ni la más densa neblina se le puede comparar. La ausencia de Dios en nuestra sociedad traerá el peor caos jamás visto. Por otro lado, Dios manda obedecer a nuestras autoridades en este mundo, pero ¿hasta qué punto? Hasta el punto en que no nos encontremos infringiendo los mandatos de Dios en nuestras vidas. Por eso hay que tener discernimiento y sabiduría. Pidámosla a Dios, pues sin ella seguramente nos vamos a encontrar en muchas situaciones que no es posible obedecer a las autoridades y no sabremos cómo manejarlo. Dios ha establecido un sistema de autoridad sobre todo lo que ha creado, y esto supone la existencia de un ordenamiento basado en un sistema jerárquico. Lo contrario sería caos, anarquía y desorden. Todo está sujeto a autoridad, en la familia, en el Estado, en una empresa y en educación. Es conocido el hecho que la Biblia demanda obediencia a las autoridades, porque han sido puestas por Dios. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernantes, como por el enviado para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Primera de Pedro 12:13-14. También el apóstol Pablo lo ordena en Romanos 12, del 13 al 14. No obstante, la misma Biblia afirma que la suma de su palabra es verdad. No un versículo suelto, sino el resultado de escudriñar toda la Escritura en relación a ese tema. Desobedecieron los discípulos los versículos cuando dijeron a las autoridades: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí es donde aparece el orden jerárquico. Debemos obedecer a las autoridades, pero no antes que a Dios. En ese orden, Dios es la máxima autoridad. Siempre se debe apelar a la autoridad de mayor rango. Jesús confrontó a las autoridades de su época y hasta les llamó hipócritas, generación de víboras, sepulcros blanqueados y otras descripciones. Con toda seguridad, Jesús asumió la autoridad superior que ostentaba sobre estas autoridades. ¿Por qué Jesús entonces, siendo el Hijo de Dios, se sometió a Pilato?
sin lugar a dudas, Pilato no era mayor autoridad que Jesús. La respuesta está en Getsemaní. No era Pilato a quien Jesús se sometió, sino al Padre. Ninguna autoridad tendrás contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Esto lo encontramos en Juan 19, del 10 al 11. Recordemos que las gotas de agua y sangre que emanaban de su rostro marcaron su lucha por someter su voluntad a la voluntad del Padre, que, sin dudar, es la máxima autoridad en toda la creación. El principio siempre es el mismo, someterse a la autoridad, pero con entendimiento. En el primer siglo de la era cristiana, la orden imperial era saludar exclamando: César es el Señor. Y los cristianos saludaban diciendo: Jesucristo es el Señor, exponiendo sus vidas a tan audaz desobediencia. Si bien muchas veces no podemos entender por qué Dios permite que malos gobernantes suban al poder y hagan y deshagan sin respetar nada y a su conveniencia, Dios tiene un propósito. Aunque no lo comprendamos, Dios es soberano. Tengamos la seguridad de que nada se escapa de sus manos. Muchos cristianos creen que votando por tal persona o guiando al pueblo de Dios a tomar decisiones para elegir a los mejores gobernantes sin tomar en cuenta el propósito de Dios, aunque obviamente debemos tener en cuenta las propuestas de estas personas, las inclinaciones, las propuestas que dan en sus campañas, tenemos que ver cuáles son sus valores. Eso es obvio y eso es determinante. Pero a final de cuentas se va a hacer la voluntad de Dios. Nuestra voluntad no tiene ningún efecto sobre la decisión de Dios. Dios está llevando a cabo un plan. Está permitiendo a la humanidad tener sus propias formas de gobierno, valores, religiones, que han demostrado con el paso de la historia no servir. Dios es el que pone y quita gobernantes. Los gobiernos solamente tienen poder mientras que Dios lo permita. Los poderes que hay son ciertamente ordenados por Dios. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿De dónde obtiene Satanás su autoridad? Dios se la dio en un tiempo cuando él era perfecto en todos sus caminos, hasta que se halló en él la maldad. Esto lo encontramos en Ezequiel 28. No tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Efesios 6:12. Nosotros no tenemos que luchar contra estos espíritus malos directamente, porque ellos son espíritus invisibles a los ojos humanos, pero ellos transmiten influencias y dirigen las maldades espirituales en regiones celestes. Estas potestades están influenciando a todos aquellos que están en cargos importantes en los gobiernos de los hombres. Dios manda a orar por nuestras autoridades y es la única trinchera que tenemos los cristianos para luchar de alguna manera, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Primera de Timoteo 2, versículo 1 al 2. Por todo lo anterior, la Biblia está escrita de principio a fin, y todo se cumplirá a cabalidad, y las cosas no van a mejorar. Por el contrario, se pondrán peor. Pero nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Nuestra fe, esperanza y gozo están en Jesús. El momento en que Él regrese por la novia, solo hasta ese momento las cosas cambiarán. Esa es la promesa que con ansias esperamos. Por lo demás, no nos preocupemos. Ocupémonos en obedecer sus mandatos,
proclamar el Evangelio, no aceptando nada que desagrade a Dios, instruyendo, discipulando. La palabra de Dios es espada de doble filo, que penetra y discierne las intenciones del corazón. Dejemos que ella sea el arma contra las corrientes e ideologías de este mundo. Nuestro compromiso es con la verdad, y la verdad es la autoridad, y esa autoridad es Jesucristo. Gracias amigos, aquí terminamos con este capítulo, y bueno, esperando que haya sido de bendición y que ustedes puedan ver de principio a fin cómo esa desobediencia o esa falta de fe que tuvo Sara, que inclinó a su esposo Abraham a tener relaciones con su sierva Agar para así poder tener el hijo de la descendencia. Y eso podemos ver durante todo este periodo históricamente ha tenido consecuencias hasta la actualidad. Y esas consecuencias las podemos ver que no son consecuencias cualquiera, son graves consecuencias que estamos viviendo en estas naciones que están continuamente en pleito, continuamente en guerra y que parece que no fuera a terminar. Entonces, eso es el propósito de este tema, que pudiéramos ver la consecuencia de la obediencia, que es bendición, y la consecuencia de la desobediencia, que acarrea maldiciones a nuestras vidas, y esas maldiciones se van corriendo en el tiempo. Gracias. Ok, si te gustó, deja tus comentarios, déjame tu manita arriba o tu manita abajo y suscríbete al canal. Con eso nos estás apoyando. Gracias.